Entonces, yo como ciudadano no puedo aplaudir que un chofer, un motoconcho, un camionero, quien sea, se ponga bajo esa condición para que entonces tengan que agarrarlo, tengan que pegarle la cuestión esa eléctrica y la gente así lo están abusando. No, señores, tenemos que volver al orden. Y ese orden tiene que empezar en la familia para transferirlo a la sociedad. Aquí todo el mundo cree que puede irle arriba a un policía. Y eso no es así. Porque además de que es una autoridad, es un ser humano. Entonces yo no puedo aplaudir que realmente alguien diga, lo están abusando cuando usted está viendo que realmente el elemento se ha sublevado. El elemento cree que es un Dios. Entonces así no. Cuando no hay razón, no hay razón. Yo pienso, señores, que esto tenemos que pararlo. Mire, otra cosa que hay que parar es la gente que tiene los carros Hyundai, que tiene los carros Kia, están siendo víctimas. Y están siendo víctimas porque no pueden dejarlo en ningún lado que no se lo lleven. Yo no veo por qué el GPS de un carro que es mío, que yo se lo compré a una agencia, el control de ese GPS debe tenerlo una agencia. Eso es lo primero que hay que investigar. Pero también muchos de esos muchachos que tienen esos carros Hyundai y Kia lo están rentando. Entonces hay que hacer un rastreo a ver de quiénes son los que lo han rentado. Porque esa gente podría haberle sacado copia a todo lo que tiene que ver con la seguridad de ese vehículo y luego retornar en un tiempo y llevárselo. Porque no basta con que yo diga que están robando. No basta con que yo diga cuáles vehículos son los que se están robando, sino ver las posibles causas de por qué se lo están robando. Esos vehículos están, según dice la gente del DICRIN, lo están despedazando, lo llevan a un lugar cualquiera, a un monte, lo degüezan y lo venden por parte. Ahora se supone que se sabe quiénes son los que hacen eso aquí. Se supone que debe haber ahí mecánicos, un equipo de mecánicos para desarmarlo. Se supone que hay un equipo de expertos que lo hace para hacerlo rápido por parte. Fíjese, decir a usted que anteayer en Santiago, en redadas, por eso es que la gente habla de las redadas son necesarias y creo que la gente que la hace sabe por qué la está haciendo. ¿Usted sabe cuántos vehículos robados recuperaron antes de ayer en Santiago? En esas redadas, 18 vehículos. 18 vehículos robados. Y eso es un escándalo. Y ese tipo de cosas hay que paralizarla. Y ese tipo de cosas hay que frenarla. Y el que la aplaude es tan malo como quien la hace. Y quien la aplaude es tan malo como quien la hace. Yo pienso que estas cosas tenemos que hablarlas en esta sociedad. Yo pienso que estas cosas tenemos que pararlas en esta sociedad. Yo pienso que el ritmo que llevamos no es adecuado, no es apropiado y no es el normal. Decirle a usted que en un día, en una redada, se recuperan 18 carros, eso es demasiado. Eso es mucho. De igual manera quisiera yo hoy, señores, hablar de lo que es el empresariado responsable, de lo que es el empresariado comprometido con su sociedad, de lo que es un empresariado que entiende que en la medida que crece debe ir aportando a la sociedad para que esa sociedad no se convierta en una amenaza para él. ¿Y por qué para que no se convierta en una amenaza para él? Porque aunque puede tener toda la seguridad del mundo, de todos los tipos, cuando la delincuencia crece en base a rabia, cuando la división social crece en base a rabia, entonces eso se convierte en peligroso. Yo he dicho aquí que un empresario responsable y comprometido es aquel que además de pagar sus impuestos, además de cumplir con el compromiso con sus colaboradores, además de generar bienestar para sus socios,
es aquel que también está comprometido con que la sociedad mejore, con que la sociedad avance en la medida que él avanza, con que la sociedad realmente vaya sintiendo que el avance de sus ciudadanos es el avance de ella. Ahora bien, y lo voy a coger por un ejemplo simple, yo no puedo bajo ningún concepto, ni loco que yo esté, cuando alguien me pregunte a mí, Roque, ¿qué tú piensas del desorden del tránsito en República Dominicana, pero estoy en Puerto Plata? Yo no puedo circunscribirme a decir, eso se resuelve con sacar los motoconchos que están en el centro histórico y eso se resuelve con poner 2 calles peatonales. Vaya irresponsabilidad. Vaya irresponsabilidad. Roque, cuando hace eso, es un irresponsable. Porque aquí la solución del tránsito, me imagino que estaban ahí en una cuestión que hubo aquí de la viabilidad en Puerto Plata. Yo no estuve. Se supone que la solución del tránsito, si fuera tan fácil, hace tiempo que se hubiera resuelto. Aquí lo que hay que decir es que los empresarios que deben ser responsables, primero felicitar a todo aquel que cree en Puerto Plata e invierte en Puerto Plata. Felicitar a todo aquel que entiende que Puerto Plata es un lugar óptimo para invertir, y yo lo creo. Todo aquel que piensa que Puerto Plata está en su mejor momento para invertir, yo lo creo. Bienvenido a las inversiones y que tengan todo el éxito del mundo, porque en la medida que la sociedad crece, en la medida que las inversiones crecen, se supone que Puerto Plata debe crecer. Ahora, en la medida que crecen esas inversiones, en la medida que crecen los inversionistas, en esa misma medida debe crecer el bienestar de Puerto Plata. En esa medida debe contribuirse al orden de Puerto Plata. ¿Y usted sabe por qué? Porque todo ese que viene a invertir se está aprovechando del espacio suyo y mío que nos corresponde a todos. Aunque usted haya trabajado más, aunque usted haya tenido más, aunque yo haya trabajado menos y aunque yo tenga menos. Cada uno tiene que contribuir en la proporción de su beneficio con el bienestar de la colectividad. Decirme a mí y que nos quedemos callados que la solución del tránsito en Puerto Plata está en sacar los motoconchos del centro histórico y poner 2 calles peatonales, eso es un disparate. Aquí lo que yo entiendo que hay que decir es que a Puerto Plata, en la medida que ha ido creciendo, en la medida que ha ido llegando la inversión, hay que poner las reglas claras. Hay que poner las reglas como deben ser. Hay que poner los libros sobre la mesa. Porque está claro y establecido cuáles son o qué cantidad de parqueo debe tener cada tipo de edificación y cada tipo de negocio. Aquí lo que hay que decir es que hay que reglamentar el parqueo que tenemos en las calles. Que aquí hay negocios que tienen parqueo y cobran, mientras sus operaciones, los vehículos que usan las personas que están aprovechándose y desarrollando sus operaciones, todos esos vehículos están en la calle. Y he dicho y lo voy a repetir otra vez, aquí hay negocios que tienen 6 calles a la redonda ocupadas. Aquí hay gente que tiene torre de plaza de negocio, que tiene 5 parqueos, la calle llena de vehículos de los que están ahí sirviendo o de los que están buscando servicio, y a mí me cobran en uno de 5 parqueitos que tienen. No, señores, así no. Y el problema se resuelve con
tener en el centro histórico sacando los motoconchos, que la Politur debe decir que lo tiene bien controlado, ¿eh? La Politur, y tengo que ser justo, tiene el motoconcho bien controlado en el centro histórico. ¿Cuál es el gran problema que tiene el centro histórico con el tránsito? Bueno, las guaguas de transporte de los turistas, sobre todo esos autobuses grandes, que aquí no han querido entender que lo que hay que hacer es un cerco de seguridad, soltar a esa gente en la avenida Camaño y en el Malecón, y que con sus acompañantes, con sus guías, entonces recorran la ciudad. ¿Por qué dicen que no hay lugares, yo estoy de acuerdo, suficientes para llevar a los turistas? No, porque lo quieren tener enclaustrados y llevarlo a un lugar específico. Porque lo quieren tener enclaustrados y llevarlo a lugares específicos porque ya están negociados. Esas son las cosas que aquí hay que decir. Y usted sabe por qué a mucha gente no le interesa el turismo. Y usted sabe por qué a mucha gente le da lo mismo que haya turismo o no. Y usted sabe por qué mucha gente mira la cara cuando pasan los turistas. Porque para ellos, lejos de ser un beneficio, es una molestia. Porque para ellos, lejos de ser un beneficio, es un perjuicio. Y esa es la idea que tenemos que sacar de la cabeza de la gente. En la medida que el turismo sea igual para todos, en la medida que el turismo genere beneficio igual para todos, en ese mismo momento la gente comenzará a entender que el turismo es bienestar, que el turismo es beneficio para todos y que es necesario que todos aupemos y veamos lo que es el turismo. ¿Por qué? Yo no hago nada con decir Puerto Plata ha crecido el turismo. Puerto Plata sí que está bien. Pero ¿cuántos se benefician del turismo? Enando, como se beneficia ese teléfono que ha sonado tanto. De manera que nosotros, al momento de hablar, tenemos que saber cómo hablamos, porque no todo el que nos está viendo o escuchando es un idiota. Aquí necesitamos inversionistas. Aquí necesitamos que lleguen recursos. Aquí necesitamos entender que el turismo es bueno. Pero el turismo es bueno en la medida que permee la sociedad. El turismo es bueno en la medida que no sea eso que cuando el taxista ya se le desbarató su guagua, tiene que sentarse en su casa porque no pudo ahorrar para comprar la otra. Digo yo, el turismo es bueno en la medida que le garantiza a esos muchachos que andan como guía que van a vivir bien con su familia y cuidarlo de que no llegue al vicio hasta convertirse en un pipero. El turismo es bueno en la medida que los recursos que deja, retornen a Puerto Plata para recoger las aguas que le hacen daño a la gente y asfaltar sus calles que quedan destrozadas cuando llueven. Entonces ahí el turismo es bueno. El turismo es bueno cuando los espacios públicos que yo tengo no me lo quiten para dárselo a grupos específicos. Sí, ahí mismo el turismo va a ser bueno. El turismo es bueno cuando a la medida que aquel invierte, su inversión no se convierta en un problema para mí, porque los espacios que yo tengo para moverme entonces son ocupados en otro sentido. Digo yo nada más. Quizás yo estoy pensando cosas, porque así somos, sonando que me ha dañado. Yo pienso, señores, que no podemos ser o pensar que todo el mundo es idiota. Plata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.